Amén. Que Dios siga fortaleciendo a la iglesia. Que Dios nos siga animando a avanzar, a seguir adelante. No te despreocupes, no te desconcentres. Estamos viviendo los tiempos finales de la historia de la iglesia. Amados hermanos, la Biblia nos enseña: cuando veáis estas cosas, lo que está sucediendo a tu alrededor, gozaos y érguete. Ponte en pie, levanta tu cabeza, porque vuestra redención se acerca. El Señor le dijo a sus discípulos: en los últimos tiempos vendrán pestes, hambre, guerra, rumores de guerra, terremotos en diferentes partes del mundo. Falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Seguimos avanzando con neumatología, el estudio acerca de la persona del Espíritu Santo, y he ingresado con el tema de los dones, tanto naturales como sobrenaturales, y hoy iniciaremos el tema de los dones ministeriales. Por favor, abra su Biblia y vaya conmigo, libro de Primera de Corintios, capítulo 12. Versículo 1 hasta el versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 12, del versículo 1 en adelante hasta el 11. Póngase de pie, por favor. En algunas Biblias lleva un título: dones espirituales. Dice la palabra de Dios: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu Santo para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Cierra sus ojos y ore conmigo, por favor. Padre eterno, una vez más estoy detrás de este púlpito, Señor, para hablar a tu pueblo, a tu iglesia, Señor amado, de lo que tú quieres enseñar en este tiempo postrero, amado Dios, siglo XXI, Señor, tiempos difíciles y complicados, Señor amado. Señor, para que a través de tu palabra puedas orientar a tu pueblo, a través de tu palabra traiga revelación a tu pueblo, a través de tu palabra las mentes sean quebrantadas y absorben la sana doctrina, Dios de los cielos, que a través de tu palabra haya liberación al alma, a la mente, al corazón oprimido, que a través de tu palabra aún los cuerpos sean sanados y liberados por el poder de tu palabra, Dios. Usa mi vida, Señor, para hablar a la iglesia de tu sabiduría, no lo mío, Señor, es tu sabiduría, Padre. Yo mengo, Señor, hasta la tierra, mas usted, mi Señor, crezca, Señor, por la eternidad, sea superior y grande, Señor, y hable con toda su autoridad, mi Dios, a tu iglesia. Saca lo que está escondido, Señor, sácalo a la luz, amado Dios, para que tu pueblo sea restaurado, sea sanado espiritualmente, Padre. En el nombre de Jesús clamo a ti, amén y amén. Tome
su asiento, por favor. Predicación pasada hablaba sobre los dones. Y recordando un poquito, hablamos que cada persona nace con un don de parte de Dios. Es un don natural. Sea para escribir con letras hermosas, que otra persona no tiene esa cualidad, pero Dios le dio esa capacidad. Es un don, un talento. Otras personas que tienen la capacidad de ser atléticos, de correr y nunca cansarse, son deportistas. Dios les dio ese don. Otros que son dados a la carpintería, otros a la pintura, otros a dibujar, otros a ser estudiosos, comedores de libros, porque es una capacidad que viene de Dios. Hay multiformes formas de los dones naturales que Dios dio a los hombres. Hay físicos, biólogos, químicos, y Dios les dio la capacidad al matemático. El matemático se entiende con los números, con el álgebra, geometría y todas estas cosas de cálculo, pero no entiende mucho de lo que es química. Pero sin embargo el matemático le afana los números. Y es así como usted nació con un don especial de parte de Dios. Una persona ama de casa dice, pero quizás yo no tengo ningún don en la casa. Sí, el orden es un don, porque no todas las mujeres son ordenadas. El aseo, el lavar la loza. Amado hermano, créalo, es un don, una capacidad de orden, de limpieza, de administrar. ¿Quién es el mejor administrador dentro de una casa? Es la mujer. Es la esposa. Ella sabe calcular el toque exacto para hacer una comida para tanta cantidad de personas, porque Dios le dio ese don de administrar, de ser una mayordoma, de hacer y preparar alimentos para una cantidad precisa y justa. Eso es un don. No todos lo tienen. Pero cuando entramos a la iglesia, sí, Señor, Dios revela dones sobrenaturales. Amén. Ahora tus capacidades naturales que también tienes, también entran al servicio para Dios. Y Dios los perfecciona para el trabajo de su reino. Lo que yo sacaba anteriormente, el don del hermano José Luis de cantar. Él lo ha dicho, antes cantaba para el mundo, era su don natural. Pero cuando él se entregó para el Señor, Dios usó su don natural que Dios le había dado para honrar al que vive y reina para siempre. Y lo que hace él es desarrollar, trabajar, perfeccionar. ¿Para qué? Para que los que le oigan, los que le escuchan, o sea, nosotros nos gocemos y nos deleitemos en el don que Dios le ha dado a nuestro hermano. Por eso gózate cuando alguien tiene capacidad y talento, porque dice, eso se lo dio Dios, no es él. Él no tenía nada, como ser humano no teníamos nada, amado hermano. Es tanto la gracia de Dios con la humanidad, con todos nosotros. Dios nos dio capacidades y dones naturales y también sobrenaturales dentro de la obra del Señor. Ahora los dones naturales, como les decía, son tomados también dentro del reino. ¿Para qué? Para edificar, y son perfeccionados. Y ahora entra en juego también la obra del Espíritu Santo, la tercera persona del Espíritu Santo, que comienza a impartir dones sobrenaturales. Es necesario, Pablo dice, deben anhelarlo. Anhelen los dones mejores. O sea, no es que yo quiero este don mejor porque quiero sobresalir. No está diciendo eso Pablo. Lo que está diciendo, anhelen los dones mejores para beneficio de ustedes, del reino, de la iglesia. ¿Cuál es la necesidad de esta iglesia? Que haya un don, que alguien tenga un don de sanidad. Pero no es que lo tenga, sino que el Espíritu Santo se lo otorgue, se lo regale. Y hay que orar y decir, Señor, trae don de sanidad. Señor amado. Son dones que no están pasados de moda. Son reales. Son reales, iglesia. Discernimiento de espíritu. Que todo lo que está operando, hay muchas enfermedades que no son enfermedades naturales. Hay trabajos oscuros, diabólicos, satánicos y hechiceros. Y para eso se necesita discernimiento de espíritu. Hay problemas que nosotros no podemos resolver como a la manera humana. Necesitamos palabras de ciencia, palabras de sabiduría.
para que Dios nos dé respuestas. Gloria a Dios. Amén. Necesitamos don de fe. ¿Escasea la fe en la iglesia? Claro que escasea la fe en la iglesia. Los discípulos les escaseó la fe. Aumentanos la fe, le Gloria a decían. Dios. Pero para obrar milagros necesitamos un don de fe. Gloria a Dios. Para mover las paredes, derrumbar los muros, necesitamos un don de fe. Y necesitamos que alguien comience a despertar diciendo: Señor, Aleluya. Señor, Gloria a Dios. clamo a ti, Padre. Mira la necesidad de la iglesia. Santo Rey. En este tiempo el pueblo sabe que solamente se esmera en llegar, Gloria a Dios. se esmera en cantar, Sí, Señor. se esmera en ofrendar, Así es. pero ya no hay una búsqueda Gloria a Dios para siempre. hacia los regalos de Dios Así es. para que la iglesia sea edificada. Gloria a Dios. Por misericordia, Jesús. Cuando tú comienzas a orarle y decirle: Señor, aquí está mi vida, Gloria a Dios. úsame. Sí, Señor. Aquí está mi vida, mi ser entero, úsame. Gloria a Dios. Señor, regálame, Señor, Espíritu Santo, acuérdate de mí, mira lo necesitado que estoy. Sí, Señor. Amén. Créeme, iglesia, Aleluya, Rey. hay uno que está escuchando. Él vive y reina. Él vive y reina para siempre. Él responderá al clamor del pueblo, del hombre y la mujer que clama y pide por fe. Los dones ministeriales, el primer don ministerial que Dios le entregó a la iglesia son los apóstoles. Amén, Señor. Siga avanzando, por favor. Como introducción, escrito lo siguiente: un día fuimos llamados a ser hijos de Dios. Juan 1:12, ¿qué dice la palabra de Dios? Mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Fuimos llamados a ser hijos de Dios, a ser pertenencia de nuestro Dios. Y por ende pasamos a formar parte de la familia de Dios. Amén. No eres tú solito. Hay millones y millones de hermanos Gloria a Dios. con los mismos problemas que nosotros, Así es. con las mismas dificultades que nosotros y otros peores, en persecuciones, en situaciones garrafales, pero ahí están perseverando, no se cansan porque han puesto su confianza en el Señor. Hay unos que ya han partido y están en la presencia de Dios, esperando que el Cristo viviente venga a arrebatar a su iglesia y se culmine el ciclo de la iglesia. Amén, Señor. Santo Rey. Lo cual nos otorga privilegios y responsabilidades. Amén, Señor. No es tan solo que tú estés aquí en el templo, tienes privilegios. Sí, hay muchos privilegios. Clama a mí y yo te responderé. Es una promesa bíblica. Se la dijo a Jeremías, pero también la tomamos para la iglesia. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Amén, Señor. Amén. Y Dios abrirá. Pero Dios, Sí, Señor. Orad sin cesar, orad en todo tiempo, orad en el Espíritu, orad con gemido indecible. Amén, Señor. Santo Rey. Nos otorga privilegio, pero también nos otorga responsabilidades. Amén. Recuerda estas palabras: privilegio y también responsabilidades. Amén, Señor. Eres responsable Amén. de cumplir la voluntad Gloria a del Dios. Señor. Cuida, mi hermano, Señor. Ahora somos la iglesia de Dios por los méritos de Cristo. 1 Corintios 1:2 dice Pablo, hablando de la iglesia de Corinto, dice: llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Sostener dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Gloria a Dios. Amén. Mire cómo se refiere Pablo a la iglesia que está reunido, como la iglesia de Dios. Amén. Y cuando hablamos que en la iglesia de Dios, hablamos que es la iglesia del Padre, pero también es la iglesia del Hijo. Amén. Y también es la iglesia del Espíritu Santo. Esto es lo que está hablando Pablo. No está hablando de que tan solo es el Padre, no. Siempre está involucrando, la Biblia está involucrando siempre a la Trinidad. Amén. Nunca te olvides de esto. Nadie funciona por colores propios. Gloria a Dios. Cuando Pablo dice es la iglesia de Dios, más adelante vamos a ver cuando Cristo le dice a Pedro: tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré, ¿qué dijo Cristo? Mi Amén. iglesia. Amén. Es la iglesia de Cristo, Amén, Señor. Amén. es la iglesia de Dios, Amén. pero también es la iglesia del Padre. ¿Qué te trajo aquí a la iglesia, al templo? ¿Qué te trajo al conocimiento de la
Somos la iglesia de Dios por los méritos de Cristo. Nunca te olvides, son los méritos de Cristo. Amén. La iglesia, la palabra iglesia, quiero que la recordemos rápidamente, viene del griego eclesia, que es una palabra compuesta, está dividida en dos partes. La palabra ek significa para afuera y la palabra eclesia significa llamado. O sea, nuestra palabra llamado hacia afuera. O sea, está hablando de un grupo de personas de diferentes índoles, mentalidades, pero dice que esa iglesia son los llamados, son los apartados. Para que usted entienda, el Señor te sacó del mundo de vicios y pecados y errores y te apartó de toda la multitud y te hizo aparte, te hizo iglesia. Amén. Son los llamados aparte, llamados para afuera, a otro lugar. Gloria a Dios. Iglesia significa también la asamblea. La iglesia no es el templo, la construcción material. Tú eres la iglesia. Bendito Dios. Tú eres la asamblea. Amén, Señor. Y si fuiste llamado a ser iglesia, significa que tú fuiste llamado a ser santo. A vivir, a caminar y a hablar en santidad conforme a la palabra de Dios. Amén, Señor. Por lo tanto, como iglesia debes comportarte como tal, aquí adentro, pero también allá afuera. Amén, Señor. Amén. Aquí adentro en el templo, donde no te ven los de afuera, pero ahí en tu casa también. Amén, Señor. Amén. Aquí adentro y también en tu trabajo. Tú eres iglesia, iglesia del Cordero viviente, iglesia de Dios, iglesia de Cristo, iglesia del Espíritu Santo. Dios te dice, aparta tu vida y consagra tu vida para el Señor cada día, cada noche. Gloria a Dios. Amén, Señor. Sal de la inmundicia, Amén, Señor. sal de la inmundicia. Aleluya, Rey. Ya no puedes jugar con fuego. El Señor te dice, sal de la inmundicia. Gloria a Dios. Santo Rey. Porque eres iglesia, eres apartado. Yo te saqué, te rescaté Amén. para ser santo. Gloria a Dios. Aleluya, Rey. Entonces, si somos iglesia, debemos entender que en Cristo fuimos perdonados. Como iglesia tienes que tener claro esto, iglesia, pueblo de Dios, en Cristo fuimos perdonados. Los méritos son de Cristo. Sí, Señor. En Cristo fuimos justificados. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él derramó su sangre. Si Él no hubiese derramado su sangre en la cruz del Calvario, no habría perdón para mí, yo estaría todavía condenado. Gloria a Dios, Rey. Si Cristo no hubiese descendido aquí a esta tierra a humanizarse, a tomar la forma de hombre como yo, Gloria a Dios. todavía estaría condenado. Santo Rey. No habría escapatoria para mí. Sigue, Dios. Por eso en Cristo yo soy perdonado, por eso alabo a mi Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay que entenderlo y cada día meditarlo y decir, Señor, gracias. Gloria a Dios. En Cristo yo he sido justificado. Así es. Ahora ya no hay condenación porque Cristo me hizo libre. Gloria a Dios. Libre de mi condenación, ahora yo camino en santidad. Alabo a mi Señor, puedo levantar mis manos y decirte, gloria al que vive y reina para siempre. Amén. Amén. Y en Cristo soy salvado. Amén, Señor. Amén, mi Dios. Si yo muero, yo sé a dónde me voy. Gloria a Dios. Si yo muero, yo sé que me voy a la presencia y esa seguridad, esa fe, nadie me la puede robar. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios. Siga avanzando, por favor. Gloria a Dios. Sigo con la introducción. Y si podemos entender que en Cristo hemos obtenido estos privilegios, también podemos entender que fuimos llamados a ser la iglesia de Dios por la obra proveedora del Padre. Dios en sí mismo un día dijo, hay provisión para la humanidad perdida. Sí, Señor. Enviaré a mi hijo, Así es. a mi único hijo, a pagar el precio por el pecado. Así es, Dios. Podemos también entender la obra redentora del Hijo. Dice que Él se dio a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria a Dios. Él se entregó. No es que el Padre lo obligó, no, Él se dio a sí mismo. Por eso alábale. Amén. Alábale, alábale. Todavía no dimensionamos el amor de nuestro Señor. Todavía no alcanzamos a entender lo grande, lo universal, lo descomunal que era el amor de Dios por nosotros. Gloria a Dios. Y en tercer lugar, la obra santificadora del Espíritu Santo.
Así es. Él está presente. Cada día tocando y golpeando tu mente, tu corazón, diciéndote, apártate para Él. Santo Rey. Vive para Él. Gloria a Dios. Llénate de Él. Clámale, búscale, adórale, alábale. Santo Rey. Al comprender que somos la iglesia de Dios en Cristo, mantenida y fortalecida por la obra del Espíritu Santo, Sí, Señor. debemos entonces aceptar lo siguiente, que somos una iglesia organizada Así es. y también obediente. Sí, Señor. Escuche bien estos términos que lo agrandé bastante. Si aceptamos todo lo que he hablado como una pequeña introducción, aceptamos que somos la iglesia de Dios Trino, como una iglesia que está organizada. Así es Dios. Y organizada significa ordenada. Y en segundo lugar es obediente, o un sinónimo más conocido, sometida. Nunca te olvides de estas palabras. Organizada y obediente. Amén. ¿A quién? A Dios a través de su palabra, de lo que Él ha instruido para la iglesia, para la asamblea, Gloria a Dios. Amén. para los llamados, para los apartados, los redimidos. A ver, siga avanzando, por favor. La base de la iglesia, debo llegar a hablar de esto para poder explicar lo que es el apóstol, la profesión, el ministerio apostólico. La base de la iglesia, para construir un edificio debemos tener un cimiento o una base muy sólida. Ahora, ¿quién es el cimiento de la iglesia? ¿Quién es el cimiento de la asamblea? ¿De los redimidos, de los salvados? La respuesta es Cristo. Amén. Sí, Señor. Cristo es la base sólida. Amén, Señor. El salmista decía, te amo, Jehová, fortaleza mía y castillo mío. Así es, Señor. Roca, roca, roca mía. Amén, Señor. Gloria a Dios. No está diciendo piedrecita mía, roca, peña, fundamento mío. Gloria a Dios. Mateo 16, 18, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Quiero buscarlo acá. Mateo 16, 18 dice, el 16, en una oportunidad Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres, las personas? ¿Quién soy yo? Algunos Apolo, otros un profeta, otros dicen Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, que eres Jeremías. Pero uno que siempre sobresale dijo, en este caso Pedro, dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. Amén. Bendito Dios. Jesús lo reconoce, le dice, Pedro, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que te lo sabe. Sí, Amén. Señor. Amén. Dios. Y ahí habla lo que dice Mateo 16, 18, dice, y yo también te digo, le está diciendo Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, y la palabra Pedro en toda la Biblia salen unas letritas chiquititas. Investíguela, no están ahí por casualidad. Pero si usted la investiga, la palabra Pedro viene del griego Petros, que significa piedra o piedrecilla. Amén, Señor. Le dijo, tú eres Pedro, tú eres una piedrita chiquitita, tú eres Pedro. Gloria a Dios. Te quieres grande, te quieres sobresalir, pero tú eres Pedro. Petros, en griego, piedra chiquitita, piedrecilla. Pero dice, y sobre esta roca, y en la palabra roca sale otra letra en su Biblia. Así es Dios. Y sobre esta roca, Jesús mismo está diciendo a sí mismo, sobre esta roca dice, edificaré mi iglesia. Amén. Otras religiones la han distorsionado la palabra, pero la palabra es una sola. Amén. No le busquen más significado. El Señor está diciendo, Jesús mismo diciendo, tú eres Pedro, tú eres una piedra chiquitita, piedrecilla, pero escucha Pedro, sobre esta roca, yo sobre mí, Amén. edificaré mi iglesia, se levantará un edificio. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Y Señor. las puertas del Hades ni del infierno prevalecerán contra ella. Hay victoria del Señor. Amén, Señor. Porque Él es nuestro fundamento.
Así es. Santo es el nombre del Señor. Amén. Siga avanzando, por favor, la base de la iglesia de Cristo. Efesios 2, 20 al 22 dice la palabra de Dios. Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso, dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Gloria a Dios, así es. Para edificar una construcción siempre colocar un fundamento, una piedra angular. Así es. Para levantar una construcción, un edificio de 4 lados, lo que sea, pero siempre se colocaba una piedra angular, una piedra de soporte, una piedra de fundamento, donde todo el peso del edificio reposaba sobre esa piedra. Amén. La iglesia reposa sobre la roca. Así es, Dios. Bendito Dios. Bendito es su nombre, Jesús. Gloria a Dios. Y el versículo 20 dice que la principal piedra del ángulo es Cristo. Y el 21 dice: en quien todo el edificio, escucha bien lo que dice en el versículo, en quien todo el edificio bien coordinado. ¿Y qué significa esta palabra coordinado? Significa bien dirigido o bien administrado. No es tan solo que Cristo haya levantado la iglesia. El Señor preparó de antemano gente capacitada, donde Dios le entregó capacidades, dones ministeriales. ¿Para qué? Para que la iglesia estuviera bien coordinada, fuera bien dirigida o administrada, para que la iglesia, toda la construcción, no se fuera abajo. Amén, Señor. Y en segundo lugar dice: bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cuando hay una buena coordinación, una buena administración dentro de la asamblea, el edificio va creciendo. Cuando habla de crecimiento, habla del crecimiento tanto en número, pero también de la capacidad intelectual. Ser una iglesia reproductiva, una iglesia multiplicativa, donde las personas no tan solo lleguen personas, sino los que están adentro, los que están enseñando, los que están dirigiendo, los que están coordinando en medio de la construcción, van enseñando muy bien, ni siquiera bien, es muy bien la palabra, la sana doctrina para los nuevos oyentes o convertidos. Sí, mi Dios. Siga avanzando, por favor. Segundo lugar, Cristo es la base sólida de la iglesia. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. No basta tan solo con decir, sí, Cristo es el fundamento. Pero ¿por qué Cristo es la base sólida de la iglesia? Porque Él es el Hijo de Dios. Amén. No es humano, no es un cuento, no es una fábula. Mateo 17:5, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. ¿Qué es lo que trata de explicar esto? Dice que en el monte de la transfiguración fueron 3 de sus discípulos y llegó un momento en que Jesús mostró su gloria. Se reveló ante aquellos discípulos y se mostró cómo era la gloria, el poderío, la eternidad de Cristo. Sí. Y ellos lo pudieron ver con sus ojos físicos. Gloria a Dios, sí, Señor. El monte de la transfiguración. Gloria a Dios, a ver. Y ellos lo llaman, ¿qué hacer? Y Pedro dice: haremos una enramada, haremos un cobertizo, algo para los que están contigo hablando. Y dice que una nube, y cuando habla de la nube, habla de la Shekinah de Dios, de la presencia de Dios, y también habla del Espíritu Santo en medio de aquella nube. Dice: una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando nosotros escuchamos esto decimos: oh, qué lindo, qué hermoso. Pero termina el versículo diciendo: a Él oí. Amén. Mi Señor, bendito Dios. Amén, Señor. Jesús no está aquí. Sí, a través de la obra del Espíritu Santo, sí, creemos por fe, Él está Gloria a aquí. Dios. Pero físicamente no está aquí. Así es. Bienaventurado, dice la palabra de Dios, los que creyeron sin haberle visto. Pero ¿cómo conocemos a Jesús? Palabra. A través de su palabra. Amén. A Él oír. Amén. Lee la Biblia, escucha la Biblia, busca a través de la palabra de Dios. En segundo lugar, Cristo es la base sólida de la iglesia. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Juan 8, 31, 32, ¿qué dice?
Señor. Gloria a Dios. Cristo es la base de la iglesia. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Salvador. Hechos 4:12, que dice la palabra de Dios: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay Buda, no hay presidente, no hay virgen ni santo en esta tierra que te pueda dar salvación. Aleluya, Rey. Así Por es. eso, si todavía en la casita tenía un santito ahí, por si acaso, yo te aconsejo, iglesia, sácalo y échalo al fuego. Amén. A ver. Porque si tú traes esas cositas raras a tu casa, por si acaso, o si todavía tienes la herradura en la puerta porque te viene una maldición, o la espiguita de trigo para que no te falte la harina, sácalo. La iglesia no vive ni por sortilegio, ni por toda esta inmundicia. Saca todas aquellas cosas. Y todavía tengo un cuadrito de la Santa Cena que pintó Leonardo da Vinci. Sácalo. Amén, Señor. Rey. Iglesia, sácalo. Todo eso es idolatría. Amén. Es inmundicia. Acarrea maldición para tu propia casa. Amén, Señor. Amén. Filipenses 2:8, que dice la palabra de Dios: y estando en la condición de hombre que es Cristo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermosa versículo de la palabra de Dios, cuando Él habla diciendo: yo me entregué por amor a mi pueblo, a los llamados, a los escogidos. Así es. Siga avanzando, por favor. Número 3, Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Por qué Cristo es la cabeza de la iglesia? Porque Cristo dio inicio a la iglesia. Amén. ¿Cómo dio inicio a la iglesia? A través del discipulado. Cristo dio dones a los hombres. Efesios 4:8, que es lo que dice la palabra de Dios. Dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad después de la resurrección. Él fue, esta es la diestra del Padre. Esteban, cuando estaba siendo apedreado, dice: veo a Jesús sentado a la diestra del Padre. Sí, de Dios. Gloria al Señor. Amén. Él está a la diestra del Padre, y la palabra de Dios también dice que Él está como abogado por ti. Amén. Abogando cuando tú fallas, cuando tú pecas. Él está diciendo: Señor, sí, pero es mi hijo, es mi hija, ha pecado, ha fallado, pero ahora hay poder en mi sangre, Señor, para limpiarlo y perdonarlo y levantarlo una vez más, para restaurarlo de ahí donde está postrado. Santo Rey. Él está abogando por ti. Señor. Amén. Jesús. Así es. Así es, Dios. Dice la palabra de Dios que subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad, y después dice: y dio dones a los hombres. No fue a la humanidad, a los impíos, a los gentiles, no, para la iglesia. Amén. Dios. Ahora, Cristo dio inicio a la iglesia cuando eligió a sus discípulos y a apóstoles en sí. Y dice la palabra de Dios que Él oró y clamó al Señor en el monte. Vamos a verlo más adelante. Y dice que de ahí el Señor eligió quienes iban a ser los apóstoles, que iban a ser los pilares de la iglesia. Ahora, Cristo dio dones a los hombres. ¿A quién? A sus apóstoles, a sus discípulos. Efesios 4:8. Y Cristo constituyó los pilares de la iglesia. Efesios 4:11, que dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Agrega un "y maestro". En su Biblia sale así, Reina Valera 1960, pastores y maestros. Para muchos son 5 ministerios, para otros son 4 ministerios. Así es, Dios. Sea cual sea, amado hermano, están los ministerios ahí que el Señor dejó como fundamento para el inicio de la construcción de la iglesia. Así es, Dios. Amén. El inicio de la construcción de la iglesia en el tiempo apostólico. Así es. ¿Ya? La finalidad de cada ministerio, Efesios 4:12, dice la palabra de Dios: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El primer fin de cada ministerio apostólico, los ministerios, el primer fin es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Apóstol. Así es, Dios. Para perfeccionar
perfeccionar a quién? A todos los redimidos, la asamblea, la iglesia. Para la obra del ministerio, ¿cuál es el ministerio principal de la iglesia? El ministerio de la reconciliación. ¿Y qué significa este ministerio de reconciliación? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado. En segundo lugar, para edificar el cuerpo de Cristo, para edificar a la iglesia. Dos cosas puntuales para los ministerios: perfeccionar a los santos y edificar el cuerpo de Cristo. Siga avanzando, por favor. Y aquí entramos a los apóstoles. Primer don ministerial. Quiero que escuche bien esto, porque más abajo terminaremos con la pregunta: ¿están vigentes los apóstoles en este tiempo? La palabra apóstol viene del griego apóstolo, que significa un delegado, un embajador, un enviado, también significa un mensajero. Quiero repetirlo. La palabra apóstol viene del griego apóstolo, que significa un delegado, un embajador, un enviado, un mensajero. Ahora, el apóstol tenía que tener unas características que lo identifican como tal. Para identificar un verdadero apóstol, lo primero, haber sido escogido por el Señor Jesús. Primera característica que debía tener un apóstol, que debía ser escogido por el Señor Jesús. Lucas 6, 12, 13, que dice la palabra de Dios: y en aquellos días él fue al monte a orar, ¿quién? Cristo, y pasó la noche orando a Dios. Fíjese, él pasó la noche orando a Dios, no fue un momento de aparte, toda la noche, dice. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Así es, Dios. Cuando nosotros entendemos esto, que él pasó toda la noche orando, pidiéndole a su Padre: Señor, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los hombres capacitados para sobrellevar esta carga tremenda de apóstol? Para tener el fundamento correcto. Y el Señor le dijo: estas son las personas. Por eso él pasó orando toda la noche, pidiendo la dirección del Padre. Segundo lugar, haber sido testigo visual de su vida, obra, milagros, sufrimiento, muerte, resurrección y su partida. No era tan solo decir: ya, tú y tú van a ser apóstoles. No. Tenían que tener una característica de haber sido testigos visuales, que lo hayan visto las sanidades, como cuando resucitó a Lázaro. ¿Por qué? Porque esa capacidad, esa característica es muy importante para que ellos pudieran hablar con autoridad cuando entregaran el mensaje poderoso del Evangelio, diciendo que el Cristo poderoso, él resucitó muerto, él sanó leproso, sanó ciego, sanó sordo, él levantó al paralítico. Y cuando la palabra de Dios salía de la boca de las personas creían poderosamente, y el Espíritu Santo hacía tremenda obra en su vida. Gloria a Dios. Hechos 1, 21, 22 dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno de ellos sea testigo con nosotros de su resurrección. En el momento de que Judas Iscariote traicionó a Cristo, el cual murió, se ahorcó, y también en otras escrituras dice que se le abrió el cerebro. No es que se contradiga, sino que la historia sugiere que al colgarse y en el momento de que cayó, se golpeó la cabeza y se abrió el cerebro, y sus vísceras fueron derramadas, y por eso el lugar se le llamaba lugar de sangre. ¿Ya? Entonces Pedro se levanta para que otro ocupara el lugar del oficio de Judas, el traidor. Y dice la palabra de Dios en Hechos que ellos usaron por última vez las piedrecitas de Urim y Turim, la suerte. Tenían que hacerlo porque esa era la ley que Dios le había dado a los sacerdotes para discernir
lo que era justo o injusto, lo que estaba mal o lo que no estaba mal. Amén. Tenías que hacerlo. Pero fue la última vez que ellos usaron ese método, porque después la iglesia iba a ser dirigida por la persona del Espíritu Santo. Así es. Y ellos hablaron diciendo, desde el tiempo del Juan el Bautista hasta el último, uno de nosotros debe tomar el lugar para ser ocupado por Judas Iscariote. Así es, Dios. Y dice que la suerte cayó sobre Matías. Tercer lugar, el apóstol debía ser respaldado por señales y milagros. Si usted va entendiendo, amado hermano, esto, cuando muchas veces comenzamos, tu mente te lleva a pensar diciendo, pero en este tiempo todavía hay muchos que se autodenominan apóstoles. Pero cuando tú vas entendiendo lo que significa esto, diciendo, no, aquí hay algo que está mal. Oh, Señor. Aquí hay algo extraño. El apóstol debía ser respaldado por señales y milagros. Hechos 4:33 dice la palabra de Dios. Y con gran poder, dice, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así es, Dios. Colocaban los enfermos, y aún la sombra de Pedro sanaba los enfermos. Gloria a Dios. Aleluya, Rey. Señor. Santo Dios. Bendito es su nombre. Aleluya. Santo eres. ¿Cómo podemos explicar esto? Así es. Solamente a través de su palabra, diciendo que el Señor estaba respaldando Así es, Dios. ese don ministerial de apóstol. Amén, Señor. Amén. Marcos 3:14-15 dice la palabra de Dios, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Así es. Autoridad total. Y es ahí cuando se cumple la palabra de Dios, cuando le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. El Señor nos está diciendo, a espíritu inmundo, dígalo al espíritu, te ato en el nombre de Jesús. No, amado hermano, en ninguna parte de la Biblia sale eso. Nosotros no fuimos llamados a atar demonios. Oh Dios, amén. El único momento que se habla de que un ángel viene a atar al dragón, se menciona en Apocalipsis. Dice, un gran ángel Aleluya, Rey. que lo ató con cadenas Gloria a Dios, y amén. fue echado al lago de fuego. Santo es Dios. ¿Qué es lo que dice esta palabra de Dios en Mateo 16:19? ¿Qué es lo que explica? Le está diciendo a Pedro, todo lo que tú anuncies en la tierra será respaldado Gloria a Dios. por mí que estoy en el cielo. Amén, Señor. Hay un respaldo. ¿Y cómo nosotros podemos dar evidencia de esto? Ananías y Zafira habéis mentido al Espíritu Santo. Oh Dios, santo mi Dios. Santo Rey. El hombre cayó desplomado, muerto. Oh Dios. Habían vendido la propiedad y dijeron, vamos a dar todo esto para el reino de Dios, para la iglesia. Amén, Señor. Y después vieron que era mucho. Cuidado, iglesia. Cuidado, iglesia. Oh Dios, amén. Cuando tú dices en tu corazón, voy a ofrendar, y después dices, no, es mucho mejor que lo que está al lado. No. El Señor te está observando. Amén, Señor. Y después viene la esposa, lo mismo. Por cuanto conviniste junto con tu esposo, se coludieron, así también te irás con él. Amén, Señor. Y dice la palabra de Dios que en ello dice que el temor de Dios, oh, que falta el temor de Dios en este tiempo. Sí, Señor amado. Dice, se apoderó de todas las iglesias en aquel momento, de todos los hermanos. Bendito Dios, santo es su nombre, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, amén. Falta temor en este tiempo. Aleluya, amén. Ayúdenos, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Santo mi Dios. Ayúdanos, Señor. Dios. Y lo último que debía tener el apóstol, haber recibido la enseñanza directa de Cristo. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan
y en las oraciones. Y Hechos 6:4 dice, y nosotros, decían los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, de la enseñanza que habían recibido directamente de Cristo. Amén. Siga avanzando, por favor, rápidamente. Ya estoy terminando. Una nota. Cristo es nuestro gran apóstol. Hebreos 3:1. ¿Qué dice la palabra de Dios? Alguien rápido que me lo busque, por favor. Hebreos 3:1. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Amén. Amén. Él es el gran apóstol. Sí, Señor. Cuando nosotros mencionamos esto, yo no estoy hablando de los apóstoles de Dios, los apóstoles del Padre, los apóstoles del Hijo y los apóstoles del Espíritu Santo. Dios. Eso no existe. Dios. Porque la palabra apóstol significa enviado. Ahora, Dios envió a Cristo y lo constituyó como un gran apóstol, Oh, Dios, amén. como un enviado. Pero no es que Dios dice, ya, yo tengo mis apóstoles privados, personales. Allá también Jesús, ahora yo también tengo mis 12 apóstoles. Bueno, uno me traicionó, vamos a elegir a otro, tengo los míos. Y yo también, el Espíritu Santo también, tengo mis apóstoles también de este último tiempo. No. El ministerio apostólico viene de parte de Dios por los méritos de Cristo Así es, mi Dios. y fundamentado, respaldado Así es. por la obra del Espíritu Santo. Así es, mi Dios. Pastor tiene su ministerio pastoral. Sí. Amén, Señor. Sí, Señor. Por más que él haya estudiado, sea elocuente y tenga la capacidad de esbozar tremendo mensaje, pero si no está el respaldo del Espíritu Santo, Sí. Oh, Dios. simplemente es un tarro que suena. Amén. Simplemente es un silbato que no está afinado. Oh, Dios. ¿Por qué? Porque no hay respaldo. Aleluya, Rey. Por eso quiero tratar de explicar bien este tema. No están los apóstoles del Padre, ni los apóstoles del Hijo, ni los apóstoles del Espíritu Santo, no. Solamente Dios es uno. Amén. Él envía y llama a los que considera para este tiempo. Así es. Dice, ver Juan 17:6-20, he manifestado tu nombre a los hombres que en el mundo me diste. Cuando Jesús estaba orando por sus discípulos, antes de ir a la crucifixión, dice, tuyos eran y me los diste. Jesús lo identificó, pero él oró. ¿Se recuerdan lo que habíamos leído? Él oró, pero que cuando está orando aquí por sus discípulos dice, tuyo eran, tú me los diste. Dios sabía quiénes eran. Amén. Dios te conoció desde antes de la fundación del mundo. Él sabía cómo te iban a llamar, te iban a colocar tus padres. Él sabía que tú ibas a estar aquí presente. Dice, tuyos eran y me lo diste y has guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y que han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Dice, y he sido glorificado en ellos y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el Hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad.
Siga avanzando, por favor. Bendito Señor. Ya estoy terminando lo último. La función apostólica. Lo vimos en el libro de Efesios, dice perfeccionar a los santos. Dios te ha dado una capacidad, un don. Está en lo que Dios ha puesto. Dios puso apóstoles en la primera iglesia y Dios le dio la sabiduría especial a aquellos hombres respaldados por el poder y la autoridad de Dios. ¿Para qué? Para que la iglesia fuera ordenada y obediente. Si Dios no hubiese levantado apóstoles en aquel tiempo, la iglesia, cada uno hubiese hecho lo que quisiera. En segundo lugar, era edificar, construir, seguir trayendo más alma al conocimiento de la verdad para Cristo. Que las personas fueran maduras. Es responsabilidad de aquellos hombres, fue responsable en su tiempo de edificarlos, que fueran creciendo, fueran madurando. Tercer lugar, cuidar la sana doctrina y adoctrinar. Se metía mucho dentro del templo para desviar de la sana doctrina de Cristo. Ellos tenían que velar rápidamente por la sana doctrina. Y en cuarto lugar, mantener la unidad de la iglesia. Así es. Ahora, ¿están vigentes los apóstoles hoy? No. ¿Por qué razón? Porque esos apóstoles fueron el fundamento, junto con los profetas, el ministerio profético, el fundamento inicial para levantar a la iglesia, dar el inicio. Amén. Amén, Señor. Ahora entonces, ¿por qué vemos en nuestra esfera religiosa hombres que se autodenominan apóstoles? La palabra apóstol significa enviado. Cada denominación puede darle el título que quiera a sus hombres, a las personas que tengan. Están en su derecho. Así como una denominación tiene la junta de oficiales, la junta de ancianos, los presbíteros, los hombres de... se me olvidan los nombres bíblicos, pero están ahí. Pero esa calidad de apóstoles que Dios levantó fueron respaldados por el poder sobrenatural de parte de Dios. Había palabra poderosa, enseñada, no había error en ellos cuando ellos anunciaban, educaban. Lo último, siga avanzando por favor, hijo. Termino con Efesios 4, 11, 15, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Memorice esto: de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Amén, Señor. Para poder hablar de apóstoles tuve que dar todo esto para poder entenderlo. Bendito es su nombre, mi Dios. Así es, Dios. Iglesia de Cristo, no creas a todo lo que te hablan. Trae una palabra nueva. No, la palabra siempre es nueva. Así es, Dios. O trae una palabra fresca. La palabra siempre es fresca. O trae un mensaje especial. No, el mensaje de Dios siempre es especial. Cuidado con aquellos que hablan así. Así es, Dios. Cuidado, cuidado, cuidado. Esta es la palabra de Dios. Póngase de pie, vamos a orar.